Amén. Bueno, Dios les bendiga. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en Santiago 1. Santiago 1, versículo 6 y 8. Santiago 1, 6 y 8. Vamos a leer desde el 5, desde el versículo 5. Dice, les voy a invitar a que se pongan en pie para leer la palabra de Dios. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Padre, te damos gracias a esta hora. Padre, queremos disponer nuestro corazón para recibir de ti. Señor, quitando todo prejuicio, quitando cualquier cosa que venga a nuestras vidas y podamos recibir tu enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento. Fíjense que el tema es enfrentando la inconstancia. Es enfrentando la inconstancia. Es el tema de esta mañana. Definitivamente que las situaciones de la vida no son fáciles, pero tampoco son imposibles, si no, no se pudieran sobrellevar. Una de las cosas que nos cuesta en esta vida es pelear contra la corriente, porque muchas veces es más fácil dejarnos de llevar por ella que pelear contra ella. Entonces, si uno pelea contra la corriente es porque uno tiene un destino. Si no peleamos contra la corriente, es porque al final vamos a permitir que tome el control. Les voy a poner un ejemplo para tal vez darme a entender en esto. Es como cuando salen las modas, ¿verdad? Todos los años hay un cambio de moda. Todos los años hay algo nuevo. Entonces, cuando no tenemos como un patrón definido en el hecho de tal vez nuestra vestimenta, entonces nosotros estamos esperando que sale el siguiente año para comprar eso y con respecto a eso vestirnos. Entonces nunca voy a decir voy a hacer esto yo, porque voy a estar esperando que todos los años salga una cosa, salga otra y con respecto a eso vestirme. No estoy diciendo que eso sea malo, estoy poniendo un ejemplo de que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la corriente, qué es lo que hacen los demás, qué es lo que hacen aquello, etcétera, etcétera. Entonces, pero vamos a ver de esta parte de la inconstancia. Entonces, las olas del mar, aquí dice que el que duda o el que tiene inconstancia es como las olas del mar, que son llevadas de un lugar a otro. Pero las olas del mar, para que suceda esto es porque tienen que haber vientos. ¿Sí? Para que hayan olas fuertes es porque hay viento. Entonces viene el viento y mueve el agua y forma olas. Y entonces para que eso se produzca también está lo de la gravedad, ¿verdad? Que todo lo que sube tiene que bajar. Entonces es un ciclo. Es un ciclo. Solo esto estoy como entrando. Entonces, si no hay viento, no hay marea. Y si no hay marea, no hay olas. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones difíciles en nuestra vida, pero no quiere decir que nos dejemos llevar por ellas. Entonces, Santiago invita a no dejarnos llevar por ellas. Miren, es muy fácil dejarnos llevar por el simple hecho de
querer agradarle a los demás. Es muy fácil dejarnos llevar por el hecho de querer sentirnos incluidos en. Podría ser en el trabajo. Cuando uno llega a un trabajo nuevo, hay un dicho salvadoreño que es: uno se siente como pollo comprado. Entonces, uno se siente con pena, normalmente está solo, no habla, no dice nada, ¿sí? Es como la misma sensación cuando uno llegaba a una escuela nueva o cuando llegaba a un lugar y habían compañeros nuevos y uno no los conocía. Entonces, etcétera. Entonces, muchas veces para poder encajar con los demás, hacíamos cosas que los demás hacían por el simple hecho de poder encajar. Tal vez alguien no tomaba café, pero como todos tomaban café y para sentirse parte del grupo, empezó a tomar café, etcétera. Puede ser un ejemplo tribal, es decir, un ejemplo sencillo, sin relevancia, pero ¿cuántas cosas de nuestra vida hacemos con el fin de poder agradarle a los demás? ¿Cuántas cosas en nuestra vida hemos hecho con el fin de poder sentirnos incluidos en? Y el problema es que no todas las cosas han sido buenas para nuestras vidas. Y no todas las cosas nos han llevado por el camino correcto. Pero estamos hablando con respecto a la inconstancia. No vamos a hablar de la marea, no vamos a hablar de las cosas, sino que vamos a hablar de la inconstancia. Y miren, antes de empezar ya el desarrollo del tema, muchas veces cuando hablamos de que si alguien es inconstante, creeríamos de entrada de que es alguien irresponsable o que es alguien haragán. Y no necesariamente. ¿Sí? La inconstancia es que empecemos algo y no lo terminemos. Que querramos hacer algo y no avancemos en ella. Y eso no implica necesariamente que alguien sea irresponsable. Pero también hay un punto. La inconstancia también tiene que ver en muchos aspectos de nuestra vida cómo somos. Si somos resentidos, y me estoy adelantando un poco al tema, porque ahí lo vamos a ver, y en algunas cosas hemos querido cambiar y no podemos cambiarlas. No solamente es a que si soy enojado, no soy enojado, que si soy... No solo se refiere a eso. Entonces, el tema es enfrentando la inconstancia. Y dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Empieza diciendo el hombre, y aquí va incluida la mujer, como formación de Dios, como creación de Dios. Y fíjense que no hace, lo dice sin importar su condición. Si es joven, si es adulto, si es viejo, si está soltero, si está casado, etcétera. No habla de la economía, no dice si tiene dinero, no tiene dinero, si tiene trabajo, no tiene trabajo, si tiene una carrera, si no tiene una carrera. Es independientemente de todas estas cosas. Entonces, adicional a eso, se refiere en singular, se refiere al individuo, uno como tal, no a muchos. Entonces, y Santiago quiere pues tocar otras cosas, y en algunos comentaristas hacen también referencia a que cuando habla de hombre, muchos de estos comentaristas dicen que lo refiere al hecho de que cuando ya es esposo, ya es cabeza de hogar, marido, que sea un buen marido, etcétera, varón. Entonces pone al hombre como ejemplo, porque es el que debe comportarse como la cabeza de la casa, porque el hombre no solo es para proveer, sino también para que seas el sacerdote de la casa. Amén. Entonces,
habla sobre las buenas cualidades que como personas debemos de tener. Pero algo que me llama la atención es, no está hablando de que sea perfecto. No está diciendo que solo las personas perfectas son constantes. ¿Sí? ¿Sí? Se refiere más a que sea correcta la persona, a que sea perfecta. Amén. Entonces, a eso se está refiriendo. Y hoy vamos a entrar ya de lleno al punto. Y dice, el hombre de doble ánimo. Y eso es lo que nos llama la atención esta mañana para el tema. El doble ánimo. Se refiere a tener doble espíritu. Es como que tuviera dos almas. Miren, lo podemos ver, muchas veces lo hemos visto en caricaturas. Y hemos visto en películas, en caricaturas, en cuando alguien quiere hacer algo y la parte buena aparece como un angelito a un lado, ¿verdad? Y la parte mala aparece como un demonio, como alguien feo, alguien con cachos. Y entonces, en ese momento, la persona no sabe qué hacer. No sabe si irse a la derecha o a la izquierda. No sabe si hacer lo bueno o lo malo. La figura es lo que vemos ahí, lo que nos enseñan en televisión, así lo ponen. Pareciera que tenemos una parte mala y pareciera que tenemos una parte buena. La Biblia lo dice como es que tuviéramos dos almas. ¿Sí? Tenemos un alma, ¿verdad? Y entonces el alma está tratando de hacer lo bueno. Y eso significa dejando de mandar o imponer sus cosas y permitiéndole al espíritu. Entonces dice como que tuviéramos doble espíritu, un espíritu bueno y un espíritu malo, que vacila, que no sabe qué hacer. Entonces, esto del doble ánimo lo podemos ver también con muchas de nuestras actitudes. ¿Cuántos de nosotros podemos ser resentidos? Y estamos luchando por años y estamos tratando de cambiar el resentimiento. Miren, el resentimiento no es algo que yo puedo ver a la persona y decir hasta que la conozca, ¿verdad? Y hasta que tenga un buen tiempo de conocerla, entonces yo puedo decir si es resentido o no. Pero puede pasar a alguien y yo no sé si es resentido. No lo puedo evaluar porque no lo conozco. Entonces estoy hablando de cosas que son personales. Entonces, ¿cuántos de nosotros, o mejor dicho, alguno de nosotros o alguien es resentido y lo que trata de hacer es cambiar eso en su vida? Sí, está viendo las cosas, pasa algo mal y está luchando. Y entonces llega un momento en el cual volvieron a hacerle algo y empieza a pensar. Sí, ya me cansé de dar oportunidades. Sí, siempre soy yo el que, etcétera. Y entonces empieza la mente a pensar, ¿hago esto o no hago esto? ¿Hago aquello o no hago aquello? Y entonces empieza ese espíritu vacilante en nuestras vidas y empezamos a pensar, ¿le digo o no le digo? ¿Qué trae eso a nuestras vidas? Un conflicto. Porque eso cambia nuestro estado de ánimo. Probablemente estamos bien, estamos alegres, pasó algo como esto, un caso algo, y entonces viene un conflicto en nuestras vidas porque no sabemos si enojarnos o no enojarnos, si seguir con esto o no seguir con esto, si se lo digo y le digo un par de cosas a la persona y le reclamo o no le reclamo. Y así como el resentimiento, ¿sí? Así hay muchas cosas. La envidia. ¿Sí? Vemos que a alguien le está yendo bien
Y entonces nos sentimos mal nosotros y decimos, bueno, entonces voy a hacer yo, voy a hacer esto, no sé qué, que no sé cuándo, y voy a empezar a hacer un plan y vamos a hacer, ay, ta, ta, ta. Y en eso sale algo y nos bota todos los planes. Y entonces aquella persona que estamos viendo que le va bien, nos molestamos porque le está yendo bien. Y entonces empieza un conflicto en nuestra vida en que si no sabemos si nos alegramos porque le está yendo bien o nos enojamos porque a nosotros no nos está yendo bien. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué sucede con estas personas? ¿O qué sucede con nosotros? Que nuestra opinión cambia según cambia el entorno, según cambian las circunstancias. Así como está de vacilante hoy el clima, en un momento hay sol, ¿verdad? Y en otro momento hay lluvia. Cuando hace sol, hace calor. Y entonces decimos, ¡qué calor! No, y está insoportable el calor y etcétera. Pero cuando llueve, no, es que llovió demasiado. No puedo salir. Se inundó no sé qué cosa. No puedo hacer aquello. Entonces, ¿cuántos de nosotros cambiamos nuestro estado de ánimo según cómo están las cosas? Según lo que vemos a nuestro alrededor. Por eso les digo, empezaba con esa parte de que muchas veces nos dejamos llevar por la corriente. ¿Cuántas veces hemos llegado a un lugar y todos están enojados? Y uno en vez de ser diferente, se enoja con todos los demás, etcétera. Bueno. Ahora, ¿qué pasa con aquella persona de doble ánimo? Bueno, sus propósitos no se desarrollan y no es, por eso decía al principio, quiero hacer una pausa aquí, por eso decía al principio, no es de que alguien sea irresponsable, para eso está simple el perezoso, ¿verdad? Ese ni se levanta, sino que sus propósitos no se desarrollan, ya que si hay algún obstáculo decide olvidar este propósito y empezar de nuevo con otro propósito. El hombre de doble ánimo es una persona arrastrada en dos direcciones. Es como llegar a un lugar y no saber qué camino tomar. ¿Sí? Y aquí de verdad no entran las mujeres, en este punto no entran las mujeres cuando ven dos camisas de diferente color y no se deciden por cuál entrar. Ahí vamos a hacer una excepción. Ahí no entran las mujeres. Porque al final compran las dos. Lo que pasa es que por veces dicen, es que no sé cuál llevarme. Lo que quieren decir es me quiero llevar las dos. No es que no sepan cuál llevarse, sino que lo que quieren es llevarse las dos. Así que no es ahí. No es... ¿Sí? ¿Qué pasa con estas personas de doble ánimo? Dice que sus lealtades están divididas. Un día pueden estar a favor de alguien y si esta persona hizo algo que no le agradó o que no le gustó, cambia su lealtad. ¿Qué pasa con la persona de doble ánimo? Miren, tiene falta de sinceridad y no es porque sea una persona hipócrita. No es, esta falta de sinceridad no es porque sea una persona que es, se me fue la palabra, aparte de que sea una mala persona, no es eso, sino que vive un conflicto hasta para si decir la verdad o no decir la verdad. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones desagradables? Yo digo, bueno, desagradables en el hecho de cómo nos sentimos en ese momento,
por no ser sinceros. ¿Cuántas veces nos han preguntado, ¿qué te pasa? Y con la cara más seria y enojada decimos, nada. O con el tono más fuerte que lo podemos decir, ¿verdad? O más serio, nada. Vacila entre la fe y la incredulidad. ¿Por qué? Porque piensa que algunas veces Dios le ayudará y en otras ocasiones renuncia a toda esperanza de Dios. Esto es la persona de doble ánimo. Miren, la incredulidad es muy fuerte en nuestras vidas, porque es 29 de mes y no tenemos, no sé si alguna vez usted se ha encontrado en una de esas situaciones, pero es 29 de mes y el 30 hay que pagar. Y uno dice, bueno, en el Salvador se acostumbra a pagar cada quincena. No es como aquí que lo que se trabaje, como la mayoría de casos, ¿verdad? De los trabajos. La mayoría de los trabajos es aquí que se paga semanal y no es aquello de cuánto se trabajó, cuánto se sacó, ¿verdad? Entonces, muchas veces uno llega hasta a dudar de que si en la quincena le van a depositar. No sé si me doy a entender. Uno sabe que a la quincena le van a pagar, pues, su trabajo al final de la quincena. Si cayó 15, ¿verdad? Y es 14, la persona de doble ánimo piensa el día 14 de que no va a tener un pago. O piensa el día 29 que el día 30 no le van a pagar. A ese nivel es la incredulidad. Ahora, ¿cuántos de nosotros dudamos de que Dios nos va a bendecir? ¿Cuántos de nosotros hemos dudado de que Dios va a proveer? En pocas palabras es, ¿cuántos de nosotros hemos pensado alguna vez que a Dios no le importamos? ¿Cuántos hemos pensado que Dios no nos va a ayudar? Y entonces dice, el hombre de doble ánimo es. Y me llama la atención porque dice es. Y la palabra es algo constante. No dice el hombre de doble ánimo a veces. No, el hombre de doble ánimo es constante en lo inconstante. No sé si me voy a entender. Constante en lo inconstante. ¿Por qué? Porque por lo general somos constantes para lo malo, pero no para las cosas de Dios, mucho menos para lo bueno. ¿Sí? Porque probablemente yo puedo leer las noticias todos los días. ¿Y es malo leer las noticias? No, no es malo. Pero, ¿qué me cuesta abrir la Biblia en el día? ¿Sí? Entonces, es inconstante, dice la palabra. Y vamos a ver qué es la inconstancia. Lo paradójico de esto es que lo malo es constante en nuestras vidas. La inconstancia puede permanecer muchos años en alguien. Puede pasar toda una vida siendo inconstante. De hecho, la inconstancia, si se establece en nuestras vidas, ahí se puede quedar para siempre.
Entonces, la inconstancia sí es capaz de guiarnos. Miren cómo es lo paradójico. La inconstancia es que yo llego a un lugar y no sé qué decidir. No sé si tomar el camino a la izquierda o no sé si tomar el camino a la derecha. No sé si tomar esta decisión o esta otra. Pero el hecho de ser inconstantes sí nos puede llevar al fracaso. Entonces, la inconstancia sí nos puede guiar. ¿Por qué? Porque la inconstancia es la que toma el control de nuestras vidas. Y vuelvo otra vez. El resentimiento puede acabar con nuestras vidas. Puede endurecer nuestro corazón. Puede hacer que nos alejemos de nuestros familiares. Puede hacer que dañemos a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a todos los demás. Y entonces, eso de que si lo hago o no lo hago y cuando lo vengo a hacer viene a ser peor, eso es parte de la inconstancia. ¿Qué más puede hacer la inconstancia? Designar nuestro comportamiento, actitudes y propósitos. ¿Por qué? ¿Por qué dice que puede considerar nuestro comportamiento? Porque muchas veces nos han clasificado como personas que mejor no hay que decirle nada porque no saben cómo anda. Muchos ocupan la inconstancia como el escudo perfecto, como su refugio. La inconstancia le echa la culpa a todo menos a ella. Y cuando sucede algo, lo primero que decimos es, no, es que yo estaba tranquilo. Es que a mí me provocaron. Es que yo no fui el que levantó la voz de primero. No, es que tú empezaste a gritar. Y el primer punto que veíamos de esto era que es individual, ¿verdad? Santiago se habla individual. No está diciendo aquí, es que, pues sí, si no te provocan, no, está hablando como ser individual. Es que me pueden provocar, pero yo me voy a mantener constante. Es que las adversidades van a poder venir a mi vida, sí, pero me voy a mantener constante. Y es que va a venir estas situaciones, sí, pero me voy a mantener constante porque estoy confiando en Dios, estoy esperando en Dios. Sí, es que miren, cuando uno trata de cambiar lo que sea, cuando uno trata de ser diferente en lo que más le cuesta, es ahí donde nos van a probar si estamos siendo constantes. ¿Sí? Entonces, la inconstancia se encarga de las decisiones de nuestras vidas, importantes o no. Entonces, la inconstancia es el camino más seguro al fracaso. Fíjese que dice la palabra que tal persona es en todos, 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 todos sus caminos. Y digo varias veces, todos, es porque qué difícil es en lo emocional. Muchas veces nuestra vida depende de lo emocional. Si están cubiertas nuestras necesidades, estamos bien, estamos felices. Y si falta algo, entonces viene la preocupación. Pero eso también habla sobre aquellas necesidades que no las pueden cubrir un trabajo, un pago. Hay necesidades personales. ¿Cómo qué? Como el sentirnos amados. Como el hecho de no sentirnos solos.
Y el problema es que muchas veces, por no querer sentirnos solos, podemos cometer errores porque andamos buscando eso, no sentirnos solos. Es como cuando uno ve a parejas que se van a casar, a personas que se van a casar, que son totalmente opuestos. Muy pocas veces tienen algo en común, ¿sí? Muy pocas veces tienen algo en común. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué razón se casaron, pues? ¿Y cuál fue el motivo por esto? Porque el hecho de casarse es compartir una vida juntos, el hecho de casarse es tener hijos, es criarlos, es planear su futuro, es llegar a la vejez y vivir. Y entonces muchas veces una de las motivaciones es no sentirse solo. O muchas veces es sentir que alguien nos ame. O muchas veces es sentir que alguien nos valore. O muchas veces es sentir que alguien tenga una estima. En inglés, querer y amar se dice de la misma forma, ¿verdad? En español no. Entonces en español hacemos una distinción. Porque muchos pueden querer, pero no amar. Muchos pueden querer ¿en qué? En que hay un afecto, hay una buena amistad y hay un sentimiento muy bonito. Pero ¿qué es amar? Amar, como lo dice la palabra, dice que lo soporta todo y que cubre multitud de cosas. Entonces, en nuestra vida tenemos muchas veces necesidades que no la puede cubrir un padre, que no la puede cubrir un amigo, que no la puede cubrir un trabajo, un viaje, etcétera. Hay necesidades en nuestras vidas que necesitamos llenar y el peligro es que si somos inconstantes, ¿en qué? Empieza la persona, es que a mí nadie me ama, o es que yo a nadie le caigo bien, o es que, etcétera, y empieza esa, como decía al principio, doblemente a empezar a haber un choque, y entonces es ahí donde se corre el riesgo de tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer. No sabemos qué es lo mejor para nosotros. ¿Sí? Entonces, es necesario. ¿Por qué? Porque nos va a llevar al fracaso la inconstancia. Y por eso dice todos sus caminos. Todos, todos. No es que ahorita tocamos el tema sobre el amor, sí, pero también ¿cuánto sentimos que nadie nos respeta? O muchas veces cuánto sentimos de que, porque un padre puede sentir que sus hijos no lo respetan. O que puede sentir que todo aquel que lo ve mal. Y la palabra dice, no, tienes que cubrir eso, porque si no superas esa parte del problema en tu mente, en donde piensas que una cosa es bueno, piensas que otra cosa es malo y tienes un conflicto, te va a llevar un día al fracaso. Eso tienes que superarlo. Entonces, es inconstante en todos sus caminos, no solo en su vida. Y yo le añadiría aquí un punto. La oración es muy importante para superar esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, como inconstantes, solo pedimos cuando hay una necesidad. Podemos pedir solo cuando nos sentimos solos. Podemos pedir solo cuando necesitemos algo.
Y entonces, cuando nos sentimos alegres, cuando nos sentimos felices, cuando nos sentimos amados, cuando nos sentimos llenos, ¿qué viene? Se nos olvida orar. Se nos olvida agradecer. ¿Sí? El ejemplo más claro de esto es cuando cuando una persona está alcoholizada. Yo creo que muy pocas veces, o mejor dicho, nunca, sabe qué quiere hacer. ¿Por qué razón? Porque no tiene el control de sus pensamientos. No tiene el control de su cuerpo. Dice la palabra, dicen los proverbios, de que es como aquel que está embriagado y dice que lo golpean. ¿Qué hace el alcohol en el cuerpo? Inhibir es, como en otra palabra, es bloquear el dolor. Alguien que está alcoholizado lo golpean, ¿verdad? Y no siente. Y entonces cuando se le pasó ya el alcohol y su efecto y todo lo demás, y se despierta, dice la palabra que al día siguiente se ve el ojo amoratado. Y dice que como es necio, dice que lo vuelve a hacer. ¿A qué nos lleva la inconstancia? A que muchas veces nos hacen un daño o nos hacemos daño y no nos importa seguir aguantando. ¿Qué es ser inconstante? Es como tener una guerra civil interna. Porque una cree y la otra no cree. Por esa razón es necesario menguar nuestra alma para que nuestro espíritu crezca. Y fíjese que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en hace referencia a lugar, tiempo o estado, no importando el medio que nos lleve hacia la inconstancia. No importa dónde esté la persona. No importa si la persona ha alcanzado el máximo puesto de un trabajo. No importa si la persona logró su sueño. Pero alguien puede decir, ¿cómo alguien que es exitoso es inconstante? Sí. Porque hay situaciones de nuestra vida que ni el trabajo ni el éxito nos van a satisfacer. Nos van a llenar. Para eso únicamente está Dios. No hay otro. Todo lo que hemos visto ahí incluye todas las formas, maneras de declinación. El inconstante siempre encuentra la forma de rendirse. Hace las cosas de tal manera que siempre el resultado sea negativo. ¿Por qué hay un índice muy alto de divorcios en el mundo? ¿Por qué hay un índice muy alto de personas que empezaron la universidad y no la terminaron? ¿En cuántas cosas de nuestra vida nosotros nos hemos rendido? ¿En cuántas cosas de nuestra vida nosotros creemos de que ya está todo perdido?
y que únicamente nos vamos a quedar así hasta el último día de nuestras vidas. ¿Cuál es su camino? ¿Por qué? Porque dice el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Es decir, si la palabra me habla a mí, dice mis caminos. Ahora, ¿cuáles son sus caminos? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener una vida desconcertada. Porque muchas veces entonces en nuestro caminar vamos a ir destruyendo algunas cosas sin que nos demos cuenta. ¿Hemos avanzado? Probablemente sí, hemos avanzado. ¿Hemos logrado cosas? Sí, probablemente hemos logrado cosas, pero ¿cómo las hemos logrado? ¿Cuánto daño, así como hemos hecho, cuánto daño hemos recibido? ¿Qué cosas en nuestra vida hasta el día de hoy no hemos podido superar? Y lo más fácil muchas veces es no aceptar de que en el principio nosotros no le pedimos a Dios ayuda. ¿Qué cosas hemos dado por perdido ya? Cuando todavía no están perdidas. Solo se espera de que nosotros eliminemos la inconstancia de nuestras vidas y empecemos de nuevo. Pero la pregunta es, entonces, podría decir yo, pero toda mi vida ha sido inconstante. Pero toda mi vida siempre he hecho las cosas como yo he querido. Entonces, ¿qué puedo hacer para eliminar la inconstancia? Y Santiago lo dice en la misma porción. Es bien claro. Dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? Entonces, ¿por qué nos ha ido mal? ¿Por qué no hemos hecho las cosas bien? ¿Ah? Santiago es bien claro. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios. ¿Por qué no tenemos sabiduría en nuestras vidas para tomar nuestras decisiones y conducirnos bien? Porque no se la hemos pedido a Dios. Y dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero advierte Santiago en el 6,
pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, ¿cómo se puede eliminar no solo la inconstancia, todos esos sentimientos en nuestra vida? Todas esas dobles batallas, todas esas cosas que nos han dañado, que nos han destruido. Bueno, con sabiduría de Dios. No hay otra forma. ¿Cómo se obtiene esto? ¿Cómo se obtiene sabiduría? Pidiéndosela a Dios. ¿Y cómo se pide? Por medio de la oración. Fíjense que los proverbios parecieran que solo hablan con respecto a la necedad, ¿verdad? Y como que fueran para los necios, pero los proverbios no son para los necios. Los proverbios son para los entendidos. ¿Queremos ser inconstantes en todos nuestros caminos? Solo hay dos formas. Es a través de la oración, en el cual yo le pido a Dios que me dé sabiduría. Y a través de la lectura de su palabra. Y entonces veremos cómo Dios trae ese cambio necesario a nuestras vidas. Porque ya no es tiempo de seguirnos rindiendo. Es tiempo de dejar la inconstancia atrás y empezar a disfrutar la vida que Dios quiere darnos a nosotros. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque muchas situaciones en nuestra vida en las cuales hemos dudado. Y en vez de refugiarnos en tu palabra, nos hemos refugiado en nuestra propia opinión. Y esto, Señor, nos ha llevado lejos. Y así, Señor, hemos pasado muchos años de nuestras vidas, lastimosamente cometiendo muchos errores. Y lastimosamente, Señor, en muchas ocasiones sufriendo. Así como hemos tenido alegrías en nuestra vida, también hemos tenido decepciones. Y muchas veces esas decepciones o esas tristezas, Padre, nos han marcado bastante. Pero debemos de reconocer, Señor, de que hemos sido inconstantes contigo primeramente, conociéndote como Dios. Sabiendo que eres tú al que debemos de buscar. Sabiendo que eres tú el único que nos puede ayudar, muchas veces te hemos ignorado. Y cuando estamos en medio del mar, con ese fuerte oleaje, creyendo que nos vamos a morir,
es cuando hemos clamado. Y tu misericordia, Señor, ha sido tan grande para nuestras vidas que aún sabiendo nosotros de que no hemos sido constantes contigo, tú llegas a nuestro auxilio. Dice tu palabra que para poder cambiar nuestras vidas necesitamos sabiduría. Sabiduría para saber qué queremos. Sabiduría para pedir bien. ¿Cuántas de las cosas que tenemos en nuestra vida no te las pedimos a ti, sino que fuimos nosotros quien las tomamos? Y ahora que existen los problemas y los conflictos, hoy queremos que tú nos ayudes. Y los problemas y los conflictos son la consecuencia de no haberte buscado a tiempo. Pero tu palabra nos da una esperanza. Tu palabra trae un alivio a nuestras vidas. Y es que podemos pedirte y que tú nos ayudarás a enderezar nuestras veredas. Recuerden, no todo está perdido. Hay cosas que podemos restituir. Hay cosas que podemos cambiar. Hay cosas que le podemos dar un cambio de dirección en la dirección de Dios. Hay cosas que creemos que ya no existen, que creemos que están perdidas y Dios dice, no es así. Pide sabiduría y verás cómo aquello que tú crees que está muerto o está perdido, vuelve a tener vida, vuelve a tener esperanza. ¿Qué pide Dios? Que le busquemos. ¿Qué pide Dios? Que leamos su palabra. La sabiduría viene por el oír, por el escudriñar, por leer su palabra. De ahí viene la sabiduría. Y entonces nuestra vida va a tener un cambio. No siga luchando con su doble pensamiento de que ya se perdió. No, hay esperanza. El Señor dice en su palabra que hay esperanza. Que a lo que nuestra mente dice que ya no se puede resolver, la palabra de Dios dice que sí se puede resolver. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias porque a pesar de todas las cosas, tú eres fiel a nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.